La historia del Imperio Otomano es una de las más fascinantes de la humanidad porque en su apogeo llegó a abarcar 3 continentes. Nació de pequeños principados en la península de Anatolia y se transformó en una superpotencia que cambió el curso de la historia durante más de 6 siglos. Su origen se remonta al final del siglo XIII. El Imperio Bizantino, años atrás, ya había comenzado a debilitarse. Las constantes invasiones erosionaron sus defensas. Internamente el imperio sufrió divisiones políticas y religiosas como el cisma de Oriente y Occidente, que fragmentaron su cohesión. La economía también se vio afectada por la pérdida de territorios ricos y la disminución del comercio, especialmente después de la Cuarta Cruzada y la caída de Constantinopla en 1204. La corrupción y el descontento social debido a los altos impuestos minaron aún más la estabilidad del gobierno. Además, el cambio en las rutas comerciales hacia nuevas vías marítimas redujo los ingresos del imperio. Anatolia en ese momento era un territorio dividido entre los restos del imperio bizantino y pequeños estados turcos conocidos como los beilicatos. Entre estos beilicatos surgió uno en particular, el fundado por un guerrero turco llamado Osman I. En 1299, Osman I aprovechó la debilidad del imperio bizantino y se proclamó soberano de un pequeño estado en la frontera. A partir de ahí, se dedicó a consolidar su poder, expandiendo lentamente su territorio a expensas del imperio bizantino. En 1326 muere Osman I. Su hijo, Orhan, continuó con la expansión de su padre, consolidando su primera hazaña, capturar la ciudad de Bursa en 1326. En 1354, Orhan logró una de las conquistas más decisivas para el futuro del imperio, la toma de la ciudad de Gallipoli, en el lado europeo del estrecho de los Dardanelos. Con esta conquista, los otomanos establecieron un pie en Europa, comenzando una era de expansión sin precedentes en el continente. Su sucesor, Murad I, consolidó estas conquistas y se expandió hacia los Balcanes, derrotando a los serbios en la crucial batalla de Kosovo en 1389. Uno de los momentos más importantes en la historia del Imperio Otomano fue la toma de Constantinopla en 1453. Esta hazaña, llevada a cabo por Mehmed II, conocido como el Conquistador, cambió el equilibrio de poder en Europa y Oriente Medio. Mehmed II había ascendido al trono en 1451 y desde el inicio de su reinado dejó claro su deseo de conquistar la legendaria ciudad de Constantinopla, que había resistido durante siglos los asedios de otros ejércitos. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, estaba en ese momento debilitada, tanto política como económicamente, pero seguía siendo una fortaleza impenetrable gracias a sus formidables murallas. Sin embargo, Mehmed II llevó a cabo un asedio que duró varias semanas. Utilizando enormes cañones, los otomanos finalmente lograron derribar las murallas de la ciudad el 29 de mayo de 1453, poniendo fin al milenario imperio bizantino. Con esta victoria, Mehmed II no solo se ganó el título del conquistador, sino que también hizo de Constantinopla renombrada Estambul, la nueva capital del Imperio Otomano. A partir de aquí la historia se pone más interesante. Pero antes déjanos tu like y suscríbete al canal para seguir trayendo historias tan interesantes como esta. Bajo el reinado de Mehmed II, el imperio continuó expandiéndose hacia los Balcanes y Anatolia. Fue durante su mandato cuando el Imperio Otomano comenzó a consolidarse como una superpotencia no solo militar, sino también económica y cultural. Mehmed promovió la construcción de mezquitas, palacios y otras infraestructuras en Constantinopla, transformando la ciudad en una vibrante metrópolis. Pero si Mehmed II consolidó la base del Imperio Otomano, Suleimán el Magnífico lo llevó a su máximo esplendor. Suleimán ascendió al trono en 1520 y reformó legal y culturalmente el imperio. Su reinado marcó la cúspide del poder otomano, tanto en términos territoriales como de influencia. Militarmente, Suleimán continuó con las campañas de expansión. En 1521 capturó la ciudad de Belgrado. Un año después, en 1522, conquistó la isla de Rodas. En 1526, en la batalla de Mohacs, derrotó al ejército húngaro, lo que resultó en la incorporación de gran parte de Hungría al imperio. Pero su mayor ambición era Viena.
En 1529, lanzó un gran asedio contra la capital austriaca, pero las inclemencias del tiempo y la feroz resistencia de las tropas austriacas detuvieron su avanzada. No pudo tomar Viena. Sin embargo, su dominio sobre gran parte de Europa Oriental y el Mediterráneo lo consolidó como uno de los líderes más poderosos del mundo en ese momento. Bajo su gobierno, el imperio también se expandió hacia Oriente Medio y África del Norte, con la anexión de Bagdad en 1534. Suleimán aseguró el control otomano sobre las antiguas rutas comerciales de Mesopotamia. En el Mediterráneo, el almirante otomano Barbarroja derrotó las fuerzas españolas y venecianas en la batalla de Preveza en 1538. Así, consolidó el control otomano sobre las aguas del Mediterráneo oriental. El imperio se había vuelto más poderoso. Su influencia y control les dieron aires de invencibilidad. Bajo el reinado de Suleimán, el sistema legal otomano fue revisado y consolidado, lo que le valió el título de legislador en el mundo islámico. Promovió la construcción de mezquitas, palacios, hospitales y otros edificios públicos en todo el imperio, dejando un legado arquitectónico y cultural duradero. En la corte de Suleimán florecieron las artes, la poesía y la ciencia. Su mecenazgo impulsó a poetas, arquitectos y científicos a niveles sin precedentes. Bajo su mandato, el famoso arquitecto Mimar Sinan diseñó y construyó algunas de las mezquitas y edificios más emblemáticos de Estambul, como la mezquita de Süleymaniye. Suleimán glorificó hasta la cúspide máxima el imperio. Sin embargo, la caída no tardaría en llegar. Los otomanos fueron incapaces de adaptarse a los rápidos cambios económicos y tecnológicos de la modernidad. Francia y Gran Bretaña evolucionaron como potencias y su influencia en el imperio causó divisiones internas que la debilitaron. En 1683, el Imperio Otomano intentó conquistar Viena en un intento por cumplir el sueño de Suleimán, pero fracasaron. Esta derrota marcó el declive del imperio. Aunque el imperio seguía siendo vasto, su estructura interna se debilitaba. Las revueltas de los jenízaros, el cuerpo de élite militar y la creciente influencia de los sultanes incompetentes erosionaron la cohesión interna del imperio. En el siglo XIX, el Imperio Otomano fue llamado el hombre enfermo de Europa. Los movimientos nacionalistas en los Balcanes, el norte de África y el Medio Oriente comenzaron a fragmentar el imperio. La derrota en la Guerra de Crimea y las guerras de los Balcanes a principios del siglo XX redujeron aún más su territorio. Finalmente, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue desmantelado oficialmente con el Tratado de Sèvres en 1920. Y en 1922, el último sultán otomano, Mehmed VI, fue depuesto, y Mustafa Kemal Atatürk proclamó la República de Turquía, poniendo fin a más de 600 años de historia otomana. La historia del Imperio Otomano es un testimonio de la capacidad de un pequeño principado para convertirse en una potencia global, desde las primeras conquistas en Anatolia hasta su expansión por 3 continentes. El imperio dejó una huella imborrable en la historia mundial. Aunque cayó, su legado perdura en la arquitectura, la cultura y la política de muchos países modernos. Y así, llegamos al final de esta gran historia. Esperamos que te haya gustado. Nos dejes tu comentario, tu like y tu suscripción al canal. Nos vemos en un próximo episodio.